Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a la última sesión de la asignatura de percepción y visualización de información. Como sabéis, esta última sesión la vamos a dedicar fundamentalmente o principalmente a explicación y a preparación de cara al examen, ¿vale? También de forma previa voy a mostrar, mejor dicho, pues una posible solución de la tercera actividad. La tercera actividad todavía no está corregida, pero bueno, ya calculo que en estos días, esta misma semana, por supuesto, estarán corregidas y publicadas las calificaciones. Y en principio, las calificaciones y los resultados están siendo muy buenos, ¿vale? Hasta lo que he podido corregir hasta ahora. Digamos, bueno, mejores calificaciones incluso que en anteriores actividades. Pero como digo, todavía no he terminado. Pues bueno, imagino que mañana pasado publicaré las actividades. Pero como no tenemos más clases, pues vamos a ver la solución, una posible solución en la sesión de hoy. Y después, a continuación, pues como habíamos hablado, voy a detallar todas las cuestiones en relación al examen. Vamos a ver ejercicios, un par de ejercicios, fundamentalmente uno, y después otro ejemplo de examen, es decir, ejercicios no, perdón, que se han utilizado previamente en exámenes, pues bueno, verlo en concreto y ver cómo se podría resolver, ¿vale? Así que vamos a empezar primero con la tercera actividad. Segundo. Vale, bueno, como recordaréis, de lo que se trataba era de representar, visualizar. Hacer un poquito más pequeño esto. Vale. De lo que se trataba era de representar los resultados, visualizar los resultados de una prueba de card sorting. Pues habéis utilizado vuestros propios dataset. Quienes no lo tenían, pues han utilizado el dataset de ejemplo que yo, bueno, publiqué, ¿vale? Bueno, como digo, en general los resultados son buenos. Se evidencia en general de forma bastante clara, pues cómo una visualización de este tipo, bueno, pues nos sirve para contar, para explicar qué es lo que ha ocurrido, es decir, para contar los resultados de una prueba de card sorting, los resultados de una prueba de card sorting cuantitativo. Voy a abrir el dataset. Yo voy a utilizar el dataset que puse yo como ejemplo. Es un card sorting con diferentes categorías y sus enlaces y sus pesos, ¿vale? Bueno, pues como los que habéis utilizado vosotros en general. Vale, lo primero, como sabemos, es un grafo, pues tenemos que buscar la forma de ordenar visualmente estos enlaces. Habría diferentes opciones. Hay quien ha utilizado la opción circular. Digamos, no es que esto haya supuesto una mala calificación, ¿vale? De hecho, ya veréis los comentarios. Lo que pasa es que, aunque el grafo circular en determinados, perdón, el layout circular en determinados tipos de grafos puede ser muy útil, en este en concreto, ya que estamos representando precisamente afinidad semántica y diferencia semántica entre los conceptos, pues bueno, un layout de tipo dirigido por fuerzas funciona mejor o expresa mejor esas relaciones. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no podamos el grafo, esto es un tipo de grafo que está muy, digamos, con mucha densidad de enlaces, una alta densidad de enlaces. Eso significa que, pues bueno, prácticamente todos los nodos muestran algún enlace porque es muy probable, digamos, que haya participantes que hayan colocado al menos una vez un participante dos categorías juntas. Por tanto, si utilizamos este grafo tal cual, pues como vemos, el layout al final es un poco, todos están conectados con todos, así que en realidad casi que los colocamos para que no se solapen. En el momento en el que le indicamos en las opciones de los enlaces que nos, que nos que haga una poda de enlaces, pues no solo vamos a conseguir una visualización más clara visualmente, más limpia, sino que además también vamos a obtener mejores resultados de estos algoritmos. De hecho, en el momento en que, como veis, bueno, pues utilizamos estos enlaces, ya la distribución no es, vamos a decir, uniforme, ¿no? Sino que tenemos una especie de forma en el propio grafo. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo tenemos los nodos, tenemos cada una de las etiquetas, cada uno de los nodos representa una categoría. Una cuestión que sí os he comentado bastante ha sido la siguiente. Esto es un grafo ponderado. Eso quiere decir que los enlaces tienen peso. Si los enlaces tienen peso, pues si representamos gráficamente ese peso, lo que hacemos es dejar más claro qué vínculos son, digamos, representan afinidades semánticas más grandes y cuáles menos. Para ello, por ejemplo, en el ancho del enlace podemos utilizar una variable.
en este caso la variable peso, y de esta forma el grosor de los enlaces, como podéis ver, pues ahora está representando ese peso. Pero si además también lo hacemos en la opacidad, pues bueno, como podéis ver ya automáticamente resulta bastante más claro qué conceptos están muy vinculados, aunque aún no sepamos qué significa cada nodo, pero qué enlaces son más fuertes y qué enlaces son menos fuertes. Por supuesto, pues bueno, podríamos jugar un poco, aunque eso era mucho menos importante, pues a lo mejor con eh, vamos a decir, la curvatura del enlace, pero como digo, esto no es en este caso lo más importante. Si os he indicado a los que habéis utilizado enlaces como estos, que bueno, que en realidad este grafo no tiene direccionalidad, entonces estos enlaces en realidad denotan esa direccionalidad, por tanto no serían los más adecuados, así que bueno, pues utilizamos enlaces como líneas normales. Vale, pues tenemos estos enlaces, este layout pues parece apropiado. Podemos etiquetar los enlaces y aquí sí debíamos asegurarnos de que las etiquetas fueran todas más legibles posible. De hecho, si os fijáis, en realidad lo que ocurre es que muchas etiquetas ni siquiera se muestran. En este caso es verdad que algunos teníais grafos más complejos, habéis hecho pruebas de card sorting con más tarjetas y con menos. La solución, si se tenía muchos nodos, en realidad era crear un grafo más grande, ¿vale? Pensad que esto era una visualización que en realidad es un resultado de user research, que esto puede ser muy común que uno, digamos, lo que quisiera en un momento dado es imprimirlo en un póster y colocarlo en la sala para que tuviéramos todos claro, pues bueno, cuál es el modelo mental semántico de los usuarios acerca del sitio web que estábamos diseñando, ¿vale? Bueno, para conseguir que todo esté etiquetado, todo sea legible, pues en el caso de las etiquetas podemos añadir siempre el borde de las letras. De esta forma, pues ya siempre va a hacer mejor contraste con el fondo. Después en posicionamiento, pues en lugar de hacerlo de forma automática, podemos indicar que las coloque, por ejemplo, encima y de esta forma nos va a resultar más fácil, pues cuando empecemos a moverlas, pues asegurarnos de que, bueno, pues todas las etiquetas, vamos a decir, se muestran y son legibles, ¿vale? Entonces, pues bueno, como podéis ver, podemos jugar un poco aquí con el movimiento, la posición de las etiquetas, hasta conseguir hacer, no sé si me estoy dejando, si esta no es legible, esto es equipos de limpieza. Accesorios de limpieza. Vale, lo movemos un poco y bueno, más o menos sí nos faltaría esta que no se está viendo todavía. Vamos a ver si la colocamos. Yo creo que si movemos esta para abajo. Vale, electrodomésticos para hornear. Vale, pues si no me equivoco, creo que ya tenemos todas las etiquetas son legibles. Vale, pues ya podemos leer, ya podemos ver a qué se refieren todas las etiquetas. Voy a quitar el zoom porque en realidad esto no se va a plantear como algo interactivo, ¿vale? Y ahora al quitarlo, pues bueno, voy a tener que mover un poquito, ¿vale? Esto es más fácil, digamos, si se ensancha un poco más el grafo, pero bueno, no quiero, precisamente como estoy compartiendo pantalla, vamos a dejar un poco así. Bueno, pues como podéis ver, ya vemos claramente, pues por ejemplo, cómo velas y portavelas, pues lógicamente, eso siempre pasa en card sorting, ¿vale? Cuando colocamos dos términos que tienen, bueno, en este caso, velas y portavelas están relacionados semánticamente, pero a veces lo que ocurre es que la relación no es semántica, sino sintáctica. Es decir, cuando dos tarjetas comparten una misma palabra, aunque realmente no tengan esa relación semántica, es muy común que se coloquen de forma conjunta. De hecho, aquí sí pasa, por ejemplo, en este ejemplo, con libros de cocina y electrodomésticos de cocina, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, claro que tiene que ver electrodoméstico de cocina, libro de cocina, pero es más por la aparición de la misma palabra, que es cocina, que por la verdadera relación semántica que pueda tener, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con la definición misma del card sorting, de las etiquetas, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tendríamos que hacer el clustering, ¿vale? Para, aunque ya sé bastante claro qué conceptos están más relacionados con qué, pero bueno, si nosotros vinculamos cluster a color, voy a hacer que la leyenda, voy a colocar la leyenda abajo, ¿vale? Y voy a hacer que, bueno, vamos a colocarla por el momento abajo, ¿vale? Em, Vale, pues tenemos el clúster y por defecto tenemos 6 clústeres, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es analizar realmente hasta qué punto, en qué grado pues, los clústeres son adecuados o no. La mejor forma también es graficarlo de tal forma que sea más fácil detectarlo. Ahora mismo únicamente lo sabemos por el color de los nodos,
Vamos a las marcas, vamos a añadirle un pequeño borde. Vamos a poner 2. Y a los enlaces, el color de los enlaces, pues vamos a indicar que utilicen el mismo color que las marcas. De esta forma vamos a ver más claro pues, qué enlaces están relacionados, digamos, o forman parte del mismo clúster. Y le decimos que los enlaces que están vinculando nodos de diferente clúster, pues que utiliza el color por defecto, que es ese azul, pero podemos convertirlo en gris. ¿Vale? Para verlo de forma más clara. Bueno, pues aquí se empieza a ver de forma un poquito más clara cada uno de los clústeres. Otra cosa que se puede hacer, que habéis hecho muchos, es gráfico de distribución, pues utilizar Convex Hull y entonces generar este tipo de pues, envoltura, ¿no? Bueno, pues si utilizamos esto, vamos a utilizar este que queda más suave y le bajamos un poquito la opacidad. Vale, pues lo estamos viendo más claro. Pues estamos aquí ahora mismo detecta 6 clústeres, pues vemos que velas y portavelas es un clúster, cestas, organizadores y colcha. Y aquí, ¿cómo se elige, digamos, en un momento dado un número de clúster u otro? Pues aquí un poco también se tiene que ir probando y se tiene que ir jugando hasta el punto de que algo sea significativo o no lo sea. En este caso, pues bueno, seguramente estamos teniendo demasiados clústeres por el número de nodos que tenemos, entonces podemos ir reduciendo. Conforme vamos reduciendo, pues bueno, vemos que ya libros de cocina, pues como está vinculado al electrodoméstico de cocina, pues nos lo ha colocado el mismo clúster que cafetera. Seguimos viendo velas y portavelas, pero fijaos que por la propia posición de estos nodos, pues bueno, eso anticipa que si reducimos el número de clúster, pues como veis, termine formando parte de un mismo clúster. Y aquí en realidad en este dataset en concreto, en este car sorting, pues la decisión un poco viene determinada por si utilizamos 4 o utilizamos 3, ¿vale? Fijaos que la diferencia entre 4 y 3 es que al final libros de cocina, electrodomésticos y cafetera nos lo junta a todo esto que pareciera digamos, accesorios o cuestiones más relacionadas con hornear, ¿no? Pues tenemos accesorios para hornear, almacenamiento para hornear, moldes, pero bueno, en realidad también, si lo pensamos, pues se refiere a cocina, igual que esto se les refiere en naranja a limpieza y esto pues se refiere, vamos a decir, el azul se refiere a hogar. Bueno, pues podemos utilizar uno u otro, en este caso vamos a utilizar 3, ¿vale? Y de esta forma, pues bueno, ya como vemos, podemos darle nombre para acordarnos, pues sería cocina en verde, editar alias, este sería hogar, vamos a llamarle, ¿vale? Lo que son, bueno, pues productos que no son ni de cocina ni de limpieza en realidad. Y este último, pues si lo vemos, en realidad son productos de limpieza. Pues bueno, lo que hacemos es describirlos, ¿vale? Bueno, fijaos que también podemos utilizar el color en las propias etiquetas. Si queremos enfatizar aún más la pertenencia de clúster, hacemos clic en Label y decimos colorear como las marcas. Sé que aquí quizá algunos quedan, eh, no sé, vamos a probar a ponerlo en negrita. Bueno, queda un poco más legible, pero bueno, como veis, bueno, yo creo que casi que dejaría sin colorear las etiquetas porque como estamos utilizando estos colores también de fondo, pues al final es demasiado, demasiado verde sobre verde. Pues vamos a dejarlo como estaba al principio. Bueno, vamos a dejarlo con la negrita, para que se lea mejor. Vale, pues tenemos el clustering. Podemos otra vez, ya que sabemos que estos pertenecen al mismo clúster, pues podemos un poco reordenar para evidenciar gráficamente mejor esta relación de agrupación, ¿vale? Y una cuestión que os he comentado a muchos tiene que ver con el hecho de hecho, esta seguramente así está siendo la cuestión que más he repetido y me ha llamado un poco la atención. En realidad, igual que cuando hacíamos un gráfico de líneas, decíamos, si podemos prescindir de la leyenda de color, vamos a prescindir este tipo de visualización y en cualquier otra, lo mismo. ¿Para qué estar utilizando una leyenda de color cuando podríamos etiquetar eso mismo sobre la propia visualización? Esto en realidad se podría hacer de diferentes formas. Podríamos exportar esta imagen, por ejemplo, a SVG y ya terminar o editarla desde una herramienta de diseño, pero incluso podemos hacerlo directamente desde aquí. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar una paleta, no me está gustando mucho, vaya hombre. Vamos a utilizar esta, no sé por qué me ha reordenado, pero bueno.
Ya se ha comido un poco los bordes. Vale, vamos a utilizar esta otra paleta de color y entonces lo único que tendremos que hacer para eh, etiquetar cada uno de los clústeres, pues si queremos hacerlo desde la propia herramienta, pues acordaos, en el botón derecho podíamos añadir una anotación y en realidad en esta anotación, si no utilizamos ningún tipo de línea que vincule con el nodo concreto, pues esto es la cocina, ¿no? Vale, pues cocina, por ejemplo, tamaño 16, vamos a probar cómo queda y hacemos clic en OK, ¿vale? Entonces, fijaos, me está reordenando esto todo el rato y no sé muy bien por qué. Vale, pues tenemos cocina y aquí lo que tendremos que hacer, lógicamente, o lo ideal es, pues bueno, en el caso de cocina, bueno, aparte de como hemos visto, utilizar un tamaño más grande, pues si ahí utilizamos exactamente el mismo color del clúster, ahora sí, en estas etiquetas, pues es una buena forma de indicar o describir cada clúster. Pues por ejemplo, en el caso de cocina, a ver, caso de cocina, tenemos los colores aquí, ¿vale? Poco los voy a tener que apuntar aquí porque acordaos que cocina es este, hogar, esto disculpa que lo haga rápido. Lo estoy pegando porque recordad que no hay un problema, la herramienta no puede copiar y pegar algunos colores. Y aquí lo mismo. Y tal, y hemos dicho este. Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues porque ahora, desde aquí, editando la anotación, a ver si pongo la leyenda en otro lado, aunque después tenga que... Vale. Y... bueno, flotante. A ver si lo hago bien, aunque después vaya a reordenar de nuevo, ¿vale? Vale, tenemos la leyenda esa que es la que queremos, de la que queremos prescindir. Tenemos esta etiqueta. Ahora sí, le doy. Vale. Es que necesito ver el hexadecimal. Eh, sí, ahora mismo lo hago, Jimena. Te lo comento. Vale, pues entonces aquí le damos el color y hemos dicho 83 B04D. Muy bien. No, o sea, no lo he tenido en cuenta. A ver, habré equivocado. 83 B04. Ahora. Vale, ok. Vale, pues tenemos aquí la etiqueta y como veis, pues usamos el mismo color. Y eso mismo lo hacemos ahora con hogar. Añadir rotación, sobre el mismo tamaño. Vamos a hacer con hogar. Lo pongo en negrita para que quede un poquito más. Y muevo la etiqueta. ¿No ves? Aquí, como se me ha olvidado, está utilizando la línea, pues se me ha olvidado indicarle que no la utilice. Aquí en línea, en tipo de línea, pongo la nula esta y ya podría mover. Y aquí, pues lo mismo. Editamos y le doy el color de hogar. Bueno, esto es un poquito, como veis, un poquito más manual, pero bueno, yo creo que ya ha quedado un poco explicado, ¿no? Tengo que hacerlo también con el otro, 7859 AD. ¿Veis? Pues bueno, lo mismo. Y después entonces ya sí podríamos prescindir de la leyenda de color. Podemos en un momento dado, como digo, cuando etiquetáramos también el último clúster, pues ocultar esta leyenda de color y ahora ya sí, finalmente, pues terminar de colocar bien las etiquetas para que no quede ninguna cortada, ¿vale? Con sus correspondientes, como digo, etiquetas descriptivas, ¿vale? En todo caso es importante, pues eso, facilitar el relacionar visualmente la descripción del clúster y la etiqueta. Preguntaba Jimena lo de las conexiones. Vale, para elegir o determinar el grosor o la opacidad de los enlaces tenemos aquí opciones. Aquí nos permite, vamos a decir, aumentar la opacidad, el ancho general, ¿vale? Cuando no hay variable asociada, ¿vale? Si hay variable, pues podemos poner un ancho que queramos y cuando asignamos variable, pues bueno, es curioso, porque en realidad sí la está tomando en cuenta. Vale, entonces se hace desde aquí. Indicamos qué variable va a determinar. Esa variable en el dataset debe aparecer en la parte de los enlaces. ¿Vale? En este caso, pues se llama peso, weight. Y lo mismo hemos hecho con la opacidad.
Fijaos que hemos seleccionado variables. Si decimos sin variable, pues todos los enlaces tienen la misma opacidad. Pero en el momento que le indicamos que viene determinado por esta variable, pues ahora tienen menor opacidad los enlaces con menor peso y mayor, digamos, mayor intensidad de color los de mayor peso. ¿Vale? Y bueno, ajustaremos un poco. Pero bueno, como digo, en general, por eso os decía antes, por ejemplo, si voy a duplicar esto, si nosotros esto mismo lo visualizamos, en lugar que con un grafo como este, con uno circular, ¿vale? Pues ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tengo que quitar aquí, bueno, quitarla no, tengo que moverlas aquí. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Habría que poner también las etiquetas de otra forma, por ejemplo, label los podemos poner en placement en radial, ¿vale? Y habría que aumentar un poco el tamaño y demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre con este tipo de grafo de distribución visual es que no queda tan claro. Es decir, pues por lo grosor estamos viendo que estas están muy conectadas, pero es algo que resulta bastante más evidente viendo su posicionamiento en dos dimensiones, ¿vale? Pero como digo, tampoco es que esto sea una mala solución. Vale, sí, una pregunta. Al mover los nodos en lugar demasiado no alteraría el significado de las conexiones. Claro, en realidad, fijaos, pensad lo siguiente, los algoritmos, voy a hacer un duplicado para que lo veamos más claro. Voy a quitar estas etiquetas que van a estar molestando. En realidad, los algoritmos no es que la posición que ofrezca, vamos a decir, sea no sé cómo decirlo, sea la real. Es decir, en realidad cada algoritmo hace una estimación, ¿no? Igual que los algoritmos hacen una estimación de cuál es el posicionamiento ideal de los nodos, nosotros, como diseñadores, también podemos hacer esa aproximación, precisamente teniendo en consideración otras cuestiones que tienen que ver con que las etiquetas sean completas, etcétera. Porque fijaos que este algoritmo previo nos daba este layout, ¿vale? Fijaos que cuando vuelvo a ejecutar nos da algo como esto, pero estos layouts, fijaos el problema que tiene. En realidad el problema que tiene es que está, digamos, mezclando, ¿no? Visualmente unos clústeres con otros. Yo voy a decir, bueno, es que eso es lo que los datos dicen, pero en realidad si utilizamos otro algoritmo, pues fijaos, en el caso del link-log, no. Entonces, en realidad, cada algoritmo y nosotros como algoritmo pensante y andante, podemos decidir tomar esas decisiones, ¿vale? Al final, lo que importa en todo esto, en todo este posicionamiento es qué es lo que se quiere primar, ¿no? O qué es lo que se quiere dar más importancia. Cuando lo estaba haciendo yo manualmente, pues le estaba dando mucha importancia a que las etiquetas fueran todas visibles. Cuando se aplica este algoritmo, en este caso el de link log, pues lo que busca sobre todo es que los nodos que formen parte de un mismo clúster queden más pegados entre sí. Cuando se utiliza este otro, pues en realidad tiene más que ver una distribución más o menos uniforme de los nodos. Igual que cuando aplicamos las distancias, pues nos lo va a juntar un poquito más. Y después incluso puede haber algunos que, como el de Kamada Kawai, que en este caso no funciona. eh, y bueno, incluso podría haber otros. Podemos poner por ejemplo, un horizontal. Si ponemos un horizontal hay que poner los enlaces aquí, los enlaces curvos, ¿vale? Bueno, pues esto podría ser otra forma de visualizar los datos, ¿vale? Como veis hay muchísimas opciones. Entonces, aquí realmente nosotros podemos mover los nodos todo lo que queramos. Es verdad que si lo que terminamos haciendo es que, por ejemplo, velas y portavelas que están muy vinculados, pues terminamos haciendo que estén muy alejados, pues claro, al final nuestro posicionamiento manual está, digamos, dificultando esa percepción de similitud, ¿no? Cuando es más fácil verla, cuando por posición lo que está más vinculado esté más junto, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos a hablar, si os parece, del examen. De todas formas, cuando corrija las actividades, si hay alguna duda que os quede, o sea, cuando las publique ya todas, si hay alguna duda que os quede, la comentéis en el foro, ¿vale? Porque acordaos que esta próxima semana, aunque ya no hay clase, realmente sigue habiendo, la asignatura sigue funcionando y cualquier duda que os vaya surgiendo, estoy atento al foro para responder, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del examen. Em, Bien, el examen, como sabéis, se puede hacer presencial u online. Aquellos que lo hagan presencial tienen que llevarse el portátil, ¿vale? Idealmente con toda la batería disponible. Habrá seguramente donde enchufarlo, pero bueno, siempre es mejor asegurarse de que el portátil vaya a aguantar, ¿vale? Para que no. Siempre es mejor prevenir que curar. Allí
en la sala, los que hagáis presencial, en la sala donde vayáis, pues os darán acceso a Internet, ¿vale? Y entonces, pues bueno, en función de cómo se haga el examen, pues se hace un poco de una forma o de otra, o se entrega de una forma o de otra. Que lo hace online, como sabéis, pues tenéis todo un sistema, digamos, para monitorizar qué es lo que hacéis con el ordenador, con cámaras y demás. Los que lo hacéis presencial, pues lo que tenéis allí son personas vigilando, ¿vale? Em, Cuando lo hacéis online, pues recibís el examen en un fichero Word y en ese mismo fichero, pues lo que hacéis es que incrustáis la solución y es el fichero que entregáis. Los que lo hacéis en presencial, pues vais a recibir el examen en papel y en el papel va a indicar a través de qué plataforma tenéis que subir la solución al examen. Los que hacéis el examen en presencial, igualmente es muy importante que ese examen en papel lo rellenéis y lo entreguéis, ¿vale? Si no se entrega, podéis aparecer como no presentados, ¿vale? Entonces, entregáis ese examen en papel con vuestro nombre. Puede que en el ejercicio se os pida en un momento dado una breve justificación, pues la escribís ahí en el papel. Todo lo que se os pida escrito va a ser muy breve, ¿vale? Si se os pide una justificación es un párrafo. No os dediquéis a escribir porque lo importante en este examen es el ejercicio práctico, ¿vale? El examen efectivamente es únicamente un ejercicio práctico. No hay ninguna pregunta teórica de ningún tipo, ni preguntas tipo test, ni preguntas a desarrollar. Es un ejercicio práctico, se os va a proporcionar un dataset. El dataset en el propio examen aparece indicado dónde tenéis que obtener el dataset, ¿vale? Pero el dataset se publicará en la, la- en la sección de documentación del aula. Igual que os podéis descargar hasta ahora las presentaciones, pues allí mismo va a estar los ficheros y os va a indicar qué fichero en concreto es el que tenéis que utilizar y se os va a indicar la contraseña. ¿Por qué la contraseña? Porque ese fichero va a estar en un fichero zip y va a estar con contraseña. Eso quiere decir que, pues bueno, tenéis que, cuando vais a descomprimir el fichero, pues tenéis que introducir la contraseña, ¿vale? En principio, digamos, con la propia, por ejemplo, el caso de Windows, con el propio Windows se puede descomprimir un zip indicando la contraseña, pero bueno, en el caso de duda, pues podéis tener instalado, qué sé yo, una herramienta tipo WinRAR o 7zip, una herramienta de compresión y descompresión. Y como digo, lo único que habrá que hacer es descomprimir el fichero, que tendrá una contraseña, y hacer con ese fichero el examen. Es decir, el fichero se os proporciona, ¿vale? No es algo que tengáis vosotros que formar. Ese fichero hay que hacer algún tipo de transformación, hay que hacer, pues bueno, depende de cada uno. Vais a tener diferentes modalidades de examen, no todos recibís el mismo examen, ¿vale? Porque os presentáis en horarios diferentes y demás. Entonces puede pasar que en algún caso, pues efectivamente haya que hacer algún tipo de transformación. Cuando hablamos de algún tipo de transformación, quiero decir alguna transformación sencilla, de estructura, ¿vale? Que en un momento dado tengáis que pasar las columnas a filas, por ejemplo, ¿no? O puede que no. Puede que el dataset venga perfecto y no tengáis que hacer ningún tipo de transformación. Lo que no vais a tener que hacer es limpiar datos ni realizar ningún tipo de operación más compleja, ¿vale? Dice Jimena, para los que hacemos online, si abrimos Google o Simago, efectivamente, tanto online como esto es lo mismo, aunque vosotros tenéis Jimena como un software, ¿vale? Que os monitoriza, pero esto es lo mismo para ambos casos. En principio, digamos, está marcado eh, para exámenes que podéis utilizar en realidad, en principio, vamos a decir, cualquier software, cualquier aplicación. ¿Qué ocurre? Que como este año había que además definir específicamente, pues se han definido una serie de aplicaciones que, eso sí, sí o sí, es seguro que no hay absolutamente ningún problema, ¿vale? Pero al principio no deberías tener problemas con prácticamente nada. Pero como digo, hay una serie de aplicaciones que están pues bueno, ya sí o sí especificadas una por una, ¿vale? Que la publicaré después en el foro, pero os comparto ahora para que sepamos de qué estamos hablando, ¿vale? Que serían, bueno, pues las que se han definido como sí o sí, pues está Tableau Public, en Desktop, Estimográfica, Power BI, R, Excel, Python. Se han seleccionado las herramientas más utilizadas para visualización de datos, ¿no? E incluso pues, para después la posible edición, ¿no? Como Adobe Illustrator, Affinity Studio o Figma, ¿vale? Incluso online, pues Tableau Public o Data Wrapper. Como digo, en principio, digamos, se podrían utilizar otras aplicaciones, porque podéis abrir el navegador y utilizar otras aplicaciones. De todas formas, al margen de las que se han especificado en el examen, dado los ejercicios que hay, como pueden aparecer, mi recomendación es que
una de estas dos las tenéis, la tenéis que tener instalada para poder utilizarla. Es estimado gráfica o Tableau. Tableau Public, Tableau de esto, la que se tenga, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son las herramientas que, es como por ejemplo alguien puede decir, bueno, es que yo me manejo bien con Excel. Perfecto, pues si puedes, te manejas bien con Excel y puedes hacer el ejercicio con Excel, ¿qué problema puede pasar? Que de pronto la visualización que haya que plantear no se puede hacer con Excel porque Excel esté limitado. Las herramientas que seguro pueden generar cualquier tipo de visualización son Tableau y estimográfica y seguramente también Power BI, ¿vale? Em, vale, dice María del Carmen, entonces lo que hacemos online, el propio desarrollo de examen se hace en Word. Efectivamente, lo que hacéis, no subís, eso es muy importante, gracias por, no subís el fichero, en ningún caso se sube el ni online ni presencial, se sube el fichero original de la herramienta, se sube la captura de pantalla de la visualización, ¿vale? Eso quiere decir que si lo hacéis con estimográfica, pues hacéis una captura de pantalla o exportáis a PNG y lo incrustáis en el documento de examen. Y los que hacéis el presencial, lo mismo. Se os va a dar una URL para que subáis en los ficheros, no subáis el fichero original, ¿vale? El fichero en gráfica o el fichero en Tableau, porque para empezar, pensad que, por ejemplo, alguien puede hacerlo en Python, ¿no? Y de pronto pues dice, pues yo quiero subir el fichero en Python. Entonces, lo que se sube es para que yo en cualquier caso lo vea claro, ¿no? Y siempre pueda ver la imagen tal y como la habéis planteado y la pueda evaluar como tal, se sube la imagen en mapa de bits, ¿vale? Una captura de pantalla, una imagen PNG, tanto los que hacéis el examen online como presencial. ¿Se puede usar la aplicación Escritorio? Sí, Javier, en realidad, aunque está puesta en herramientas online, se podrá utilizar en escritorio, ¿vale? Como digo, en realidad es que hay, aparte de todas estas, hay un check que es cualquier aplicación que no sea de comunicación, es decir, que no sea tipo Teams, tipo WhatsApp, etcétera. Y eso está chequeado. Pero aparte de eso, se ha especificado todas estas, pues bueno, para que no haya ningún tipo de problema. De todas formas, bueno, los que hacéis online, si pasara algún problema en el sentido de que desde exámenes se determinara que habéis utilizado una aplicación no permitida, pues en realidad esto después pasaría a nosotros, en principio, se podría, digamos, en un momento dado después cambiar, ¿vale? O modificar, o sea, modificar. Es decir, pues especificar que sí se podía utilizar eso, ¿no? Como digo, en principio se puede utilizar cualquiera, pero las que seguro sí o sí son estas y lo más importante, como digo, Tableau o estimado gráfica debéis tenerlas instaladas porque así os aseguráis que podéis generar cualquiera de las posibles visualizaciones que se os vaya a plantear, ¿vale? Que después lo puede pasar que el ejercicio que se os plantee podéis hacerlo pues se pueda resolverse con gráfica, con Tableau, con Power BI, con R, con Excel, con Python y con todas, ¿no? Pero, por si acaso, debéis tener instalada al menos una de las dos, ¿vale? La con la que os manejéis un poco mejor, ¿vale? Em, Vale, ¿cómo es el examen? Vale, pues el examen os vais a encontrar, es un único ejercicio, como digo, se evalúa, digamos que vale 10 puntos el ejercicio. La parte importante del ejercicio es la visualización que se plantee, ¿vale? Y os vais a encontrar un enunciado similar a esto, ¿vale? Esto es de exámenes de ediciones anteriores, ¿vale? Se os indica, pues el archivo, lo que estaba diciendo, pues el archivo que tenéis que utilizar, pues tenéis que entrar en el apartado documentación, descargar, la contraseña es tal, ¿vale? Y después viene el enunciado del ejercicio, ¿vale? El enunciado del ejercicio os especifica, pues bueno, os habla del dataset y os dice que hagáis una visualización y es muy importante, porque esa es la parte importante al final del ejercicio de la asignatura de todo, muy importante que atendáis a qué es lo que debe facilitar esa visualización, ¿vale? Porque podéis crear una visualización muy buena, pero que no esté respondiendo a la pregunta concreta que se está planteando, teniendo en cuenta, como digo, que es que hay diferentes modalidades del examen y cada uno os vais a encontrar, bueno, cada grupo os vais a encontrar con una modalidad diferente, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo es algo que o sea, vamos a hacer, vamos a resolver ahora de un ejercicio, pero lo importante, como digo, es que la visualización que se está planteando se dice que es que pide, o sea, que se tiene que facilitar el consultar y comparar fácilmente tal e identificar tal, ¿vale? Pues atendiendo a ese propósito analítico, planteamos nuestra visualización. Em, vale, tienes 1.053, que yo creo que es la última. A ver. Sí, es la última, sí, con esa es suficiente. Entonces, Richard, si tienes esa, más o menos la manejas y tal, perfecto. Quien quiera
utilizar Tableau también, incluso con Power BI seguramente. Tienen que ser herramientas que diga que sean de propósito suficientemente general como para que uno tenga la flexibilidad en un momento dado de generar una visualización u otra, ¿vale? Pero con esa es suficiente. De hecho, ahora vamos a ver este ejercicio y vamos a verlo, si queréis, incluso con una y con otra, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, tenéis 2 horas de examen, de duración de examen. El ejercicio, el examen da tiempo a resolverlo da tiempo a resolverlo en ese espacio, ¿no? En esas 2 horas. Cuestiones muy importantes. Bueno, da tiempo siempre y cuando os centréis en el examen, ¿vale? Y en el ejercicio, quiero decir. Lo más importante es primero echar un vistazo a los datos, intentar comprenderlos, no ponerse a visualizar sin comprenderlos, tener cuidado siempre, vamos a decir, de que lo que os está apareciendo en pantalla tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Y sobre todo, en el examen se debe entregar una única solución. De hecho, ¿no? Debes elaborar una única propuesta visual, aquella que consideres que resuelve el problema planteado de la forma más clara, más simple, más clara y más fácilmente entendible. Que haya que entregar una solución, una única solución, no significa que debáis hacer una única. De hecho, lo ideal es que probéis con diferentes soluciones de forma rápida, es decir, hasta ver cuál os funciona mejor para lo que se está pidiendo. No os enamoréis de la primera solución con la que deis. Entonces, probad diferentes y una vez que ya veáis que una es la que mejor funciona, pues ya afináis esa solución concreta que es la que vais a entregar, ¿vale? Pero como digo, en visualización de datos, pues siempre hay que probar hasta que uno no confronta una visualización con un dataset, no sabe si realmente funciona o no. Y fijaos que, bueno, aquí habla de cómo entregar la visualización. Esto también aparece, esto aparece en el enunciado del propio examen, es decir, os va a aparecer por escrito. Bueno, pues si el examen es online, pues lo que os estaba diciendo, se debe incluir la solución gráfica incrustada con imagen en el documento Word. Si se hace presencial, ¿vale? Pues se os indicará que puede ser esta, puede ser otra, ¿vale? Pues os indicará por dónde tenéis que subir. Seguramente sea algo parecido, ¿vale? Eso os indica por dónde subir pues esa imagen, esa solución. ¿Ok? Vale, vamos a ver, si os parece, vamos a ver este ejercicio concreto, que es un ejercicio, como digo, de hecho este es un ejercicio que acaban de hacer los alumnos de extraordinaria de la anterior edición de examen, ¿vale? Se han encontrado con este ejercicio. Bueno, pues esto se dice que es un dataset, una serie de candidatos, ¿vale? Con el dato de candidatos que se ha presentado una oferta de trabajo en una empresa. Cada candidato ha sido valorado por el personal de recursos humanos, asignándole una puntuación de 0 a 5 por cada una de las 6 áreas evaluadas. Esto es lo que quiero decir con cuidad los datos y que todo tenga sentido. Si el enunciado dice que las valoraciones van de 0 a 5 y vosotros importáis, utilizáis los datos y os aparecen de 0 a 50, os aparece de 0 a 1, fijaos que no haya ningún problema en la importación o los datos, ¿vale? Y os habla de que las áreas evaluadas pues son estas: experiencia, comunicación, sociabilidad y demás, ¿vale? El Departamento de Recursos Humanos te solicita que elabores una visualización representando todos los datos en la que sea posible. Como digo, esta es la parte importante, ¿vale? Consultar y comparar fácilmente las valoraciones de los candidatos por cada área e identificar de un simple vistazo qué candidatos sobresalen en cada área. Puede pasar que dos grupos diferentes utilicéis el mismo dataset, ¿vale? Pero se estén pidiendo objetivos diferentes, ¿vale? Em, Debéis elaborar una única visualización. Bueno, pues vamos a ver, este dataset lo he subido también a documentación, ¿vale? Por si alguien quiere trastearlo y verlo. Vamos a cerrar esto. Vale, pues vamos a subir, que se llama ejemplo examen.csv, ¿vale? Bueno, pues le damos a OK, a ver cómo le importa. Y bueno, nos está hablando de que teníamos diferentes candidatos. Pues vemos aquí diferentes nombres de esos candidatos. Tenemos diferentes áreas. Estamos viendo aquí las áreas que nos estaban mencionando, ¿vale? Tenemos educación, liderazgo, conocimientos, etcétera. Y tenemos la valoración que, como vemos, pues bueno, realmente sí, o la importada va en realidad de 1 a 5, ¿vale? Bueno, pues la estructura en este caso sería correcta. Cada una de estas columnas representa una variable diferente. Bueno, pues sí, vemos que tenemos una variable cuantitativa que además se ha identificado correctamente. Tenemos dos variables categóricas, las áreas y el nombre de los candidatos. Así que en principio, con esta estructura, sin tener que hacer nada más, podríamos generar una visualización. ¿Vale? Vale.
voy a hacer una visualización con estos datos. Por ejemplo, voy a hacer una primera visualización y vamos a preguntarnos si esta visualización respondería o no a lo que nos están pidiendo, ¿vale? Bueno, pues tenemos diferentes candidatos. Voy a colocarlos en el eje vertical. Tenemos valoraciones, pues en el eje X, ¿vale? Y voy a utilizar barras. Y nos faltarían las áreas por representar. Voy a representarlas mediante color, ¿vale? Bueno, hemos creado esta primera visualización, ¿vale? Tenemos los diferentes candidatos, diferentes colores, las diferentes áreas en las que han sido valorados. Como digo, se les valoraba de 0 a 5. Y tenemos la valoración cuantitativa en el eje horizontal. Recordamos lo que decía el enunciado, la visualización que necesitábamos crear. Una visualización que nos permitiera, perdón, hoy estoy, consultar y comparar fácilmente las valoraciones de los candidatos por cada área e identificar de un simple vistazo qué candidatos sobresalen en cada área. Lo repito, consultar y comparar fácilmente las valoraciones de los candidatos por cada área e identificar de un simple vistazo qué candidatos sobresalen en cada área. ¿Creéis que esta visualización resuelve ese problema? Vale, vale, buenas noticias. Efectivamente, esta visualización como tal no lo permitiría. Es una visualización de este tipo, podría, qué sé yo, si estuviera, ay, perdona, si ha ido. Si estuviera, por ejemplo, ordenado por variable de valoración, ¿vale? Una de este tipo podría responder a la pregunta de qué candidatos han obtenido una valoración agregada mayor y qué candidatos han obtenido una valoración agregada menor. ¿Vale? Para eso podría servir. Sabríamos que de forma agregada, sumando las valoraciones, pues Karen es la que ha obtenido más valoración y Bonapa pues, ha obtenido menos. Pero lo que nos están preguntando no es eso. Es que podamos determinar en cada una de las áreas qué candidato sobresale. ¿Vale? Bueno, pues como vemos, esta solución no lo facilita porque si yo me pongo a mirar una área, primero tengo que saber qué color es, ¿no? Conocimientos morado. Y ahora tengo que comparar las barras, los segmentos de color morado entre sí y detectar cuáles son mayores y cuáles son menos. Pues es algo que es visualmente muy complicado, ¿vale? Y por tanto, tenemos que plantear otra solución. Em, Dice Natalia, una pregunta, ¿se podría establecer de alguna forma marca que vaya de 0 a 5, como el caso de los porcentajes que ponía de 0 a 100? Em, no sé si entiendo bien la pregunta, Natalia. ¿Se puede establecer una forma de marcar que vaya de 0 a 5? De hecho, claro, lo que pasa aquí es que esto no va de 0 a 5, digamos, porque está sumando. En un gráfico de barras apiladas se está sumando los valores. Entonces, por tanto, como cada uno va de 0 a 5, pues bueno, pues resulta que está obtenido, qué sé yo, un 22, ¿no? Porque lo máximo que podría obtener sería 30, ¿no? Sería 5 por cada una de las áreas. Entonces, en este caso sí se podría. Podemos etiquetar los valores, pero bueno, como veis, en realidad esto no soluciona mucho, porque alguien puede decir, bueno, ahora puedo detectar quiénes son mejores en el color conocimientos, en morado, ¿no? Pero tengo que estar mirando cada una de las etiquetas. En realidad, lo que tenemos que buscar es otra solución visual, ¿no? Una que nos permita comparar. Por ejemplo, si yo, en lugar de esta solución, lo que hago es que digo que las áreas, en lugar de representarlas mediante color, las represento de esta otra forma. ¿Crees que una solución de ese tipo iría mejor encaminada que la anterior o peor encaminada que la anterior? ¿Pensáis que esta solución facilita o hace más fácil determinar por cada una de las áreas qué candidatos obtienen más puntuación o menos? ¿O no es mucho mejor que la anterior? Es más fácil de interpretar. Claro, sigue costando verlo bien, pero fijaos en lo siguiente. En la anterior, uno visualmente no podía comparar, vamos a decir, las barras los segmentos de una misma área. ¿Por qué? Pues porque eran de colores diferentes y en posiciones diferentes. Aquí uno puede decir, bueno, yo ahora miro en conocimientos y puedo ver qué barras son de mayor longitud y qué barras son de menor. Lógicamente esto podemos mejorarlo, es decir, podemos utilizar más recursos gráficos.
pero ya por lo menos puedo comparar visualmente las barras de una misma área, ¿vale? Eh, Puedo determinar en un momento dado que Mike, por ejemplo, en educación es de los que han obtenido más puntuación. Y puedo determinar, por ejemplo, que en sociabilidad, pues los que menos, por ejemplo, han obtenido es Verona Blair, ¿no? Bueno, ya puedo facilitar. Eso no significa que esta sea, digamos, tal cual la solución. La cuestión es que cuando yo voy probando diferentes soluciones, porque os voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Vamos a suponer otra forma de solucionar esto. Por ejemplo, áreas lo vamos a vincular a color, áreas lo vamos a vincular a small multiples, nombres en X, valoración en Y, y vamos a utilizar barras, ¿vale? Esta solución eh, hace más fácil determinar qué candidato sobresale en cada una de las áreas o iríamos mejor encaminados si mejoráramos una solución como esta. Pues en realidad lo que ocurre con esta solución es que uno puede decir, bueno, esta solución también puedo comparar las barras, por ejemplo, de conocimientos, pero en esta solución es un poco más difícil relacionar, digamos, el candidato y sobre todo hay otro problema, ¿vale? Y aquí es por eso por lo que cuando hagamos esta valoración tenemos que ir aplicando los principios que hemos ido viendo. Es decir, en esta solución estamos repitiendo los nombres de los candidatos, ¿vale? Esta solución no se repite. ¿Cómo podríamos hacer que una solución como esta fuera más fácil de analizar? Bueno, pues tenemos más recursos. Por ejemplo, para empezar, vamos a hacer tengo que hacerlo más ancho, ¿vale? Vamos a hacer que las etiquetas estén horizontal, experiencia, comunicación, demás. Estas mismas etiquetas las vamos a colocar arriba. Eso quiere decir que la variable de áreas en X, en posición, vamos a decirle que en lugar de abajo esté arriba, ¿vale? Bueno, tenemos arriba y las labels, vamos a alinearlos todos a la izquierda. Sí, vamos a necesitar un poquito más de espacio para que termine quedando bien, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos experiencia, comunicación, demás y en este. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos, por ejemplo, vincular la valoración a las etiquetas, ¿vale? Ahora ya podemos consultar cada una de las etiquetas. De esta forma podemos prescindir ya de este eje cuantitativo que no sirve realmente para nada, el de valoración. Quitamos las grid lines y las etiquetas, ¿vale? Bueno, pues como veis, ahora ya es posible consultar, esto es una tabla gráfica, es decir, ya es posible consultar cada uno de los valores y al mismo tiempo, si nos fijamos en cada una de las columnas, liderazgo de educación, podríamos en un momento dado identificar quiénes son mejores y peores. Em, vale, dice... Vale, perdón, que me he perdido varios mensajes. Vuelvo atrás. Vale, decía Ania, y no se puede ordenar por cada área si está bien todas a la vez. Claro, aquí lo que pasa es que si nosotros creamos tenemos que crear una única visualización. Entonces, si yo, por ejemplo, ordeno, eh, o sea, una cosa sería generar como un gráfico por cada una de las áreas y ordenar cada uno de ellos, ¿vale? Pero como digo, al final estaríamos creando un gráfico, como cada uno tendría su propio orden, ¿vale? Pues entonces estaremos creando un gráfico con los nombres de todos los candidatos por cada una de las áreas. Esa solución será una solución, es decir, compleja en cuanto a la cantidad de tinta a utilizar, ¿no? El hecho de tener que estar repitiendo por cada área todos los nombres. Para en un momento dado, aquí podríamos ordenar por un área, pero no podemos ordenar por todas. Pero si nosotros lo que queremos es destacar en un momento dado qué candidatos son mejores y qué candidatos son peores, acordaos cuando hablábamos de la jerarquía visual. Al final es para eso, para lo que utilizamos la jerarquización visual. Para eso es para lo que podemos utilizar otros recursos gráficos, para en un momento dado iluminar determinados elementos y apagar el resto. Entonces, por el momento en esta solución ya podemos comparar los candidatos de una misma área. Habría que mejorar cómo jerarquizar visualmente esos mejores candidatos, por ejemplo, eh, para que fuera aún más sencillo detectar en cada una de las áreas quiénes son mejores, que es un poco lo que nos están pidiendo, ¿vale? Decía Richard, ya tenemos un bloque de áreas, pero hay más pasos de búsqueda y relación efectivamente gráfico, radial. Plantear un gráfico radial, fijaos, lo que puede pasar aquí, ¿vale?
es que hiciéramos algo así. Os voy a plantear otro gráfico completamente diferente, ¿vale? Voy a unir áreas a color, voy a utilizar una mini gráfica por cada uno de los candidatos, ¿vale? Y en realidad, pues en lugar de utilizar estos círculos, le puedo decir que me utilice un gráfico, en lugar de tipo circular, un gráfico pues, de tipo rosa. Tengo que vincular la variable cuantitativa a tamaño, ¿vale? Fijaos, acabo de crear un gráfico de múltiples mini gráficas de tipo diagrama de rosa, es un poquito más grande. Vale, una solución visual como esta, o en esta línea, o sea, múltiples mini gráficos de radar, podría ser una buena solución si lo que os estuvieran preguntando, lo que se tuviera que facilitar en el análisis fuera poder identificar qué candidatos se parecen más entre sí o tienen perfiles similares. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque mirando la forma que generan, las propias mini gráficas podemos decir, bueno, pues parece que Guta y Peter son similares, ¿vale? Porque parece que están generando formas similares. Pero como la pregunta es detectar o determinar fundamentalmente qué candidatos sobresalen por cada área, para determinar con esta visualización qué candidatos sobresalen por cada área, tengo que estar comparando los sectores de un mismo color entre sí y detectar cuáles son mayores y cuáles son peores. Por tanto, esta visualización para un tipo de análisis funcionaría, pero para este tipo de análisis que nos están planteando ahora mismo no funcionaría, ¿vale? Después decía Ania, podemos hacer un gráfico por cada área. Además, si los ordenamos, tenemos siempre arriba el mejor candidato en cada. Claro, eso es lo que, pues eso, lo que comentaba antes, perdón, que si hacemos un gráfico por cada área, el problema es que no es la más simple de las soluciones, ¿vale? Y además ese gráfico impediría otra cuestión, que en realidad este no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero si resulta que tengo un mini gráfico y ordeno, reordeno cada una de las áreas, quiénes son mejores, bueno, no se nos está preguntando específicamente, pero de esta forma ya no podríamos relacionar las valoraciones de un mismo candidato en todas las áreas. Es decir, en cada una tendría que estar buscando, si yo quiero saber Karen cómo funciona, pues tendría que estar buscando en cada mini gráfica dónde está ubicado, ¿no? En cambio, como digo, una solución de esta línea funcionaría mejor. Como os decía, en realidad lo que le falta a esta solución para que de forma evidente nos permita identificar qué candidatos son mejores es jerarquizar visualmente. ¿Cómo podemos jerarquizar visualmente? Pues, por ejemplo, si yo vinculo áreas a color, perdón, áreas no. Si vinculo valoración a color, esto ya me acaba de crear lo que sería una especie, es una mezcla entre un gráfico de barras y un mapa de calor, ¿vale? Pero en realidad no tendría ni siquiera que utilizar, vamos a decir, un gradiente tal cual. Yo podría en un momento dado decirle, bueno, pues me vas a utilizar un esquema, vamos a poner divergente, ¿vale? Para tener de esta forma un nivel de color y otro, y voy a decir que el color máximo va a ser, digamos, el bueno, ¿no? En los candidatos, vamos a poner un verde. Eh, utilizamos el gris para el resto, ¿vale? Y hacemos un escalonado, incluso si queremos, ¿vale? Y yo creo que, mira, si ponemos incluso una constante para hacerlo, esto también se puede hacer de forma manual, ¿vale? Pero para que lo veamos más rápido. Bueno, pues podemos incluso hacer algo, vamos a decir, en esta línea. Voy a ver si en secuencial cómo quedaría. Vale, porque, vale, no, mejor en divergente. En divergente puedo determinar cuál es la constante. Bueno, pues podríamos incluso, a ver, 4,5. Bueno, pues fijaos, una solución de este tipo, lo he hecho, digamos, de forma con colores, pero esto también se podría en un momento dado haber hecho casi de forma manual, ¿no? Es decir, yo podría haber determinado en cada uno, darle un color específico a los más destacados y de esta forma tener todos un mismo color y después otros, los destacados de otro color, ¿vale? ¿Quiénes destacan en experiencia? ¿Qué candidatos destacan en experiencia? Bueno, pues lo estamos viendo en comunicación, en sociabilidad. Recordad siempre que nosotros lo que hacemos es que tenemos diferentes atributos gráficos
y podemos aprovecharlos con diferentes funciones. Algunos atributos gráficos los utilizamos para codificar y otros atributos gráficos, por ejemplo, los utilizamos para jerarquizar visualmente, ¿no? O para agrupar, permitir agrupaciones perceptuales, ¿vale? Em, Efectivamente, bueno, pues como decía Naya, pues lo que podemos hacer es utilizar colores. Es más, esta solución, fijaos, voy a duplicarla. Imaginad incluso que en un momento dado no utilizáramos barras, sino utilizamos áreas rellenas. Tengo que quitar aquí esto, ¿vale? Y lo que terminamos generando es un mapa de calor, sencillamente. Es decir, que en realidad, digamos, entre esta y esta solución no hay tanta diferencia. Eh, Quizá con las barras es más fácil comparar los valores concretos, pero en un momento dado, un mapa de calor, como podéis ver, vamos a poner un borde, un pequeño borde blanco. eh, Incluso vamos a utilizar otro gradiente. Podemos hacerlo, digamos, ya con todo el gradiente, ya que estamos utilizando lo que se llama un mapa de calor. Divergente, vamos a poner que lo que vaya por debajo es negativo. Estoy cogiendo los colores un poquito al azar, ¿vale? No tienen por qué ser los mejores. Y utilizamos el amarillo. Oh, este amarillo no. ¿Vale? Bueno, pues esta es otra forma de destacar visualmente en un momento dado los mejor valorados y los peor valorados en cada una de las áreas. La etiqueta, eso sí, podríamos ubicarla de otra forma. A ver, placement inside. Vale, bueno, voy a quedar así o así. Vamos a dejar centrada. Vale, pues esta, por ejemplo, sería otra posibilidad. Es decir, son visualizaciones que responden a esa pregunta. De hecho, es más, pensad lo siguiente, los ejercicios no se plantean, no se van a plantear de forma que haya una única solución posible. Puede haber dos soluciones o tres soluciones que sean igual de buenas y que se vayan a puntuar igual de bien, ¿vale? Lo que sí es importante es que la visualización facilite con esa tarea y siempre muy importante, lo haga de la forma más limpia, más clara posible. Por ejemplo, en esta misma solución, pues otras cuestiones a mejorar tienen que ver con un poco la limpieza. Si yo en el eje, en áreas, elimino las grid lines, como podéis ver, y en los candidatos, en grid lines, por ejemplo, en lugar de estas grid lines, utilizo de este tipo, ¿vale? Bueno, pues hago de forma, es verdad que después este gris queda un poco en contraste, pero bueno, hago de forma más clara la alineación, la agrupación perceptual de aquellos que forman parte de una misma fila y, digamos, limpio más la visualización, ¿vale? Efectivamente, pues eso. Al poner color, como indicaba Doménica, pues bueno, facilitamos perceptualmente esta diferenciación. Y también como proponía Ignacio, con un gráfico de líneas, decía Nerea. Acordaos una cosa con los gráficos de líneas. Fijaos, aquí voy a utilizar, por poner un ejemplo, ¿vale? Un gráfico de líneas o la conexión la utilizábamos cuando la variable que conectábamos era ordinal. Por eso se utiliza, por ejemplo, en las variables temporales, porque las variables temporales son variables ordinales y en una variable temporal la conexión lo que representa es evolución. Pero cuando la variable es ordinal y no es temporal, la variable, la línea o la conexión lo que representa es distribución. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ninguna de las dos variables categóricas es ordinal. Es decir, las áreas no tienen un orden predeterminado. Puede tener ese orden, puede ser otro. Los candidatos tampoco tienen un orden predeterminado. Entonces, cuando no hay variables ordinales, categóricas ordinales, vamos a decir, la norma general es no utilizar líneas, ¿vale? Porque como digo, la línea estaría representando distribución como una distribución que no existe porque, digamos, al no tener orden, pues se puede modificar el orden y, por tanto, modificar automáticamente aquí el significado propio de las líneas. Entonces, en este caso, yo no utilizaría líneas, ¿vale? Claro, efectivamente, Richard, esto bueno, vamos a decir, esto es de hecho aquí, bueno, es que claro, tenemos el problema de para que no quepa.
Eh, Aquí tenemos un poquito el tamaño, pero es más por el tamaño que estoy utilizando yo para compartir la pantalla, ¿vale? Efectivamente, esto es lo que es un mapa de calor y precisamente para este tipo de soluciones, para este tipo de problemas, funciona bastante bien. Como vemos, también nos permite esta otra, eh, la identificación, incluso la consulta, en ambos casos, de los valores concretos. ¿Que se plantea una como esta? Pues si el problema a resolver es identificar los candidatos mejores por cada área, pues una solución como esta funcionaría de forma bastante torpe. Pero como digo, si el tipo de análisis fuera otro, una solución como esta podría funcionar, ¿vale? Recordad que, por eso os decía, al final plantead diferentes soluciones y pensad, primero, cuál es la que responde de forma más sencilla, más directa a la pregunta que se está planteando y después siempre preguntaros cuál es la que es más simple, eh, y la solución visual y el diseño más simple para resolver ese problema, porque si lo que planteamos, imaginad, esto me ha ocurrido, digamos, sobre todo me ocurre más con los alumnos del máster de Big Data, ¿no? El que de pronto haya un dataset pequeño, haya que resolver un problema pequeño y se conforma todo un cuadro de mandos con varias gráficas. Esta no es obviamente seguramente la solución más simple, ¿no? Un cuadro de mandos interactivo pues es útil cuando tenemos un gran volumen de datos a representar, pero tratar de representar un pequeño conjunto de datos con 8 gráficas diferentes, pues lógicamente no es la solución más simple. Siempre tenemos que buscar en diseño la simplicidad, la eficiencia y la eficacia a la hora de resolver problemas en este caso, de tareas analíticas concretas propuestas. ¿Vale? Como veis, bueno, pues este es el tipo de dataset que nos vamos a encontrar, quiero decir, en cuanto a volumen o a tamaño, más o menos en el examen. No nos vamos a encontrar tamaños mucho mayores ni números de variables mucho mayores, ¿vale? Sino un poco en esta línea, ¿vale? Vale, quería mostraros otro ejemplo. Después vamos a tener tiempo para resolver todas las dudas que os puedan quedar, ¿vale? Quiero mostrar otro ejemplo aquí. Este se llama ejemplo terremotos. Esto lo voy a hacer desde, ok, esto lo voy a hacer tanto desde gráfica como desde Tableau, ¿vale? ¿Por qué planteo este ejercicio? Fijaos, este es un ejercicio donde que justamente hoy hemos tenido un terremoto en Granada, donde tenemos cada una de las filas es un terremoto en una fecha concreta, ¿vale? Y tenemos la latitud, la longitud y bueno, la profundidad, la magnitud y el tipo de magnitud, que en este caso yo creo no son iguales, pero bueno. Y el tipo de magnitud, ¿vale? Este dataset, que este también lo tenéis en la sección de documentación. ¿Por qué estoy empleando esto? Bueno, esto estoy empleando por lo siguiente. Hemos visto en diferentes clases cómo podíamos generar visualizaciones geográficas, pero siempre lo hemos visto en relación a visualizaciones geográficas cuando teníamos, vamos a decir, una variable geográfica, digamos, tipo nombre de país o provincia, es decir, cuando teníamos pues eso, la localización en forma categórica. Pero no habíamos visto el ejemplo que es posible que a algunos haga falta de cara al examen, no todos, de cómo generar una visualización geográfica cuando lo que tenemos es la latitud y la longitud. ¿Vale? Es decir, cuando nos dan las coordenadas exactas, que bueno, es algo que en un momento dado se podría deducir, pero por si acaso. En el caso de estimográfica, ¿cómo se genera una visualización cuando tenemos la latitud y la longitud? Bueno, la forma seguramente más sencilla en un momento dado es que recordad que tenéis un- un sistema, digamos, de sección de gráficos en el que nosotros podemos elegir las variables a representar. Si detecta la propia herramienta en el propio nombre de la variable que es latitud o que utiliza el término lat o long o algo similar, bueno, pues nos va a proporcionar automáticamente la opción de generar posicionar mapas, visualizaciones geográficas. De hecho, solo he seleccionado latitud y longitud y basta que haga clic en la única visualización que me está permitiendo hacer para que veamos que me acaba de posicionar pues, cada uno de los terremotos, como podéis ver, en su latitud y longitud correspondiente. ¿Vale? Pues son los terremotos que se ha tenido. Bueno, en este caso tenemos además la magnitud y la profundidad. Pues podríamos vincular a ver, profundidad, tamaño, por ejemplo, y magnitud a color, y magnitud también a alfa. Cuando vinculamos una variable cuantitativa a alfa, lo estamos vinculando a transparencia, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver, tenemos una visualización que lógicamente habría que mejorar, donde tenemos, pues bueno,
donde se han, en el año, desde el año 2000, pues bueno, donde se han producido los diferentes terremotos y donde han sido de mayor magnitud y con mayor profundidad, ¿vale? Como veis, en el caso de estimográfica se puede resolver desde aquí. En realidad lo que hace desde aquí, desde la sección de Wizard, es lo mismo que si vinculamos latitud a Y, longitud a X. Fijaos que si nosotros hacemos solo esto, nos está generando un gráfico de dispersión. Por eso en layout tenemos que indicarle que no es el por defecto, sino que es un mapa. Al decirle que es un mapa, ya entiende que eso que estamos vinculando a Y y a X, pues eso es una latitud y una longitud. Más fácil, pues lo vuelvo a repetir. Seleccionamos el sector de tipos de gráficos, elegimos, incluso fijaos que si yo elijo además de latitud y longitud, qué sé yo, profundidad, pues bueno, me aparece este otro tipo de mapa, ¿no? Ya con las burbujas generadas, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Pero como veis es bastante sencillo, ¿vale? Lo digo porque comenté en su momento y vimos ejemplos de cómo visualizar en un momento dado si tenemos una variable tipo país, pero no si tenemos la latitud o longitud. En este caso, esa es la forma en la que se hace en gráfica. La forma en la que se hace en Tableau es muy similar, ¿vale? Pero, pues bueno, en Tableau abrimos el dataset, hay siempre algunas diferencias. Ese es un archivo de texto, como digo, esto lo tenéis también en la sección de documentación ejemplo terremotos. Y una vez abierto, pues fijaos, aquí siempre hay una cuestión que esto no tiene que ver con este dataset concreto, pero siempre tenéis que tenerlo muy en cuenta cuando abráis un CSV en Tableau, ¿vale? Y es que a veces no reconoce realmente que una variable es cuantitativa por el asunto de los decimales. Fijaos que esto de latitud y longitud me lo está reconociendo como una variable tipo cadena de caracteres, ¿vale? Pero en realidad esto tiene que ver con el hecho de que está utilizando el punto como separador decimal. Acordaos, cuando ocurre esto, cuando no reconoce de primeras una variable cuantitativa, en realidad es porque aquí en propiedades del archivo de texto tenemos que indicarle la configuración regional por defecto. Yo la tengo en español España porque la aplicación la tengo en español, pero si está utilizando el punto como carácter decimal, tendremos que utilizar una que sea anglosajona, por ejemplo, inglés Estados Unidos. Y fijaos que en el momento en que ya reconoce que es una variable cuantitativa, no solo reconoce que no es una variable cuantitativa, sino que está poniendo un símbolo geográfico. ¿Por qué? Porque por el propio nombre está reconociendo, fijaos si nos vamos a función geográfica, ¿vale? Que tiene una función específica que es de latitud y esta tiene una función específica que es de longitud, ¿vale? Le ha bastado reconocer que es numérica y por el propio nombre reconocer que, como veis, pues bueno, latitud y longitud, ¿vale? Y entonces aquí, pues igual que hemos hecho en la otra herramienta, ¿qué hemos hecho? Vincular, bueno, por supuesto esto también tiene una opción de mostrar, pero bueno, ¿qué hemos hecho? Vincular la latitud al eje vertical y la longitud al eje horizontal. Y en el momento que hacemos esto, él ya reconoce, la herramienta ya reconoce que está representando variables geométricas. ¿Qué es lo que pasa? Que nada más que me representa, fijaos, estoy quitando zoom para que veamos dónde estamos. Solo me representa un punto. Esto es porque Tableau, al contrario que estimográfica, por defecto, hasta que no vinculamos a un tipo de variable categórica, a color y demás, nos lo concentra todo en un único punto. Esto es algo que se puede desactivar y que en este caso es lo que habría que hacer. Aquí en análisis deschequeamos agregar medidas, ¿vale? Que es lo que hace por defecto, para que se comporte de la misma forma que hace estimográfica que no las agrega. En el momento en que no las agregamos, pues como veis ya tenemos lo mismo que en estimográfica. El posicionamiento de cada uno de los terremotos, e igual que hemos hecho en estimográfica, podríamos vincular profundidad a tamaño, por ejemplo, y hemos hecho antes magnitud a color, por ejemplo. Bueno, ya tenemos algo similar a lo que hemos generado antes en estimográfica, que es la representación de los diferentes terremotos de este año por profundidad y por magnitud. ¿Vale? Comento esto por eso. No expliqué cómo se hacía este tipo de visualizaciones geográficas cuando tenemos la latitud y la longitud. Hemos visto cómo se hacía en Tableau y en estimográfica. No significa que al examen os tengáis que encontrar información de este tipo, pero si os encontráis información de este tipo, pues ya sabéis cómo resolver una visualización geográfica. ¿Vale? Dudas, preguntas, cosas que lo mismo se me ha olvidado explicaros. Ah, mientras comentáis o pensáis, dejadme que tengo que revisar algo que quería comentaros, ¿vale?
Para algunas recomendaciones, si os van surgiendo dudas, vais comentando, ¿vale? Algunas recomendaciones, vamos a decir, finales de cara a la resolución del ejercicio y de cara, digamos, a la resolución de problemas de visualización en general, ¿vale? Bueno, si os pide una justificación, como os decía, sed breves, no dediquéis a la explicación o a la justificación demasiado texto. En realidad es que yo quiera ver, en un momento dado, pues eso, algún añadido para entender mejor vuestra propuesta, ¿vale? Cuando hagáis una visualización, acordaos de que los títulos y los subtítulos son importantes. De hecho, yo he hecho mal a la hora de hacer estos ejemplos de examen porque al final no he añadido ningún título ninguno. Acordaos que si una visualización no incluye un título, por ejemplo, es que no hay posibilidad de interpretarlo, es saber qué es lo que se está codificando. Como os decía, no os enamoréis de la primera solución, probad diferentes soluciones y cuando veáis un poco más claro cuál es la que puede funcionar mejor, pues ya afináis los detalles de esa solución. El objetivo, no el objetivo, sino la recomendación en visualización de datos es siempre intentar expresar lo máximo a través de lo mínimo. Esto en realidad es un principio de diseño que va más allá de la visualización de datos, es intentar representar la mayor cantidad de información de la forma más simple, más clara posible. Acordaos también del asunto de la legibilidad, que no haya etiquetas en vertical, que no haya etiquetas que hagan poco contraste con el fondo, ¿vale? Y sobre todo, en el examen, digamos, vamos a intentar no cometer lo que vamos a denominar errores graves. Es decir, si en la asignatura se ha estado repitiendo una y otra vez pues qué sé yo, que no se puede representar mediante color una variable si tiene 25 categorías diferentes, pues no hacerlo, ¿vale? Porque ya es verdad que este tipo de errores que se han insistido mucho en las diferentes clases, en las correcciones de las actividades, pues si se cometen en el examen, en realidad es porque no se está, digamos, interiorizando el contenido, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitar ese tipo de errores, pues eso, errores graves, errores que tienen que ver con, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, si hacemos un gráfico de barras y truncamos el eje sin especificarlo, ¿no? Y digamos el eje no empieza en cero, pues es un error grave que os puede llevar, digamos, a una mala calificación, ¿vale? Vale, pregunta Natalia, ¿con qué otro tipo de datos se podría aplicar el gráfico tipo mapa? Se podría aplicar las visualizaciones de tipo geográfico cuando no tenemos la latitud y la longitud, es decir, cuando tenemos la posición concreta de los datos a representar, puede pasar que lo que tengamos sea, por ejemplo, pues qué sé yo, países o provincias de países o regiones, ¿no? O estados. Por ejemplo, imaginad, se nos podía dar podemos tener los estados de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurriría en esos casos? Pues que esa variable la tenemos que tratar como una función geográfica y entonces lo que tanto Tableau como estimado gráfica nos van a permitir es en un momento dado en el centroide de cada estado de Estados Unidos es colocar la información, ¿vale? Normalmente, lógicamente, siempre tenemos que tener algún tipo de referencia geográfica para poder mapear unos datos y para poder graficarlos geográficamente. Si no es la localidad, el estado, el país, la región, pues deben ser la latitud y la longitud, por tanto, las coordenadas concretas de los datos a representar. Dice Nadia, perdona, he llegado tarde por el trabajo. En cuanto a gráfica, justificaciones de examen presencial, se hace el mismo folio físico, se añade. Si no te preocupes. Si hacéis el examen en presencial, os van a dar un examen en papel que tenéis que rellenar con vuestro nombre. Si se os pide algún tipo de justificación o explicación en el ejercicio, la escribís en el propio examen. Pero la visualización, la imagen estática en formato imagen estática, un PNG, una captura de pantalla, eso lo vais a tener que subir a una plataforma que se os indica en el propio examen, ¿vale? Eso los que hacéis el examen presencial. Los que hacéis el examen online, incrustáis la imagen en el fichero Word que entregáis como examen. Dice Richard, la justificación y la imagen del gráfico se envía a un mismo archivo, un Word. Sí, en el caso de online, sí. Es decir, los que hacéis online, en el mismo, porque el Word este del que os hablo es el fichero de examen, ¿vale? Que en el que aparece el enunciado y demás. Entonces, en el mismo documento, incrustáis y escribís la justificación si es que se os pide alguna justificación, ¿vale? En el caso de presencial, no. Es decir, la justificación se hace por escrito, en el papel, y lo único que se entrega online, digamos, es en el presencial que se sube a una plataforma, es la imagen, ¿vale? Dice Manuel Carmen, estimado Tableau reconoce automáticamente si el mapa mostrar es un mapa del mundo o un país concreto, incluso un ejemplo de comunidad autónoma concreta. No, en realidad es una buena pregunta, fijaos. Vale, vamos a ver aquí. Vale, vamos a ver, voy a compartir.
Vale, en estimado gráfica, cuando estamos visualizando datos de tipo geográfico, es muy importante que os fijéis que aparecen aquí opciones específicas de mapas, ¿vale? Eso cuando ya he reconocido que lo que estamos visualizando es un mapa, nos van a aparecer estas opciones. Y aquí hay diferentes opciones que, bueno, pues depende un poco de lo que queramos visualizar. Fijaos, por ejemplo, en proyección es la proyección geográfica. Tenemos la Mercator, que es un clásico, ¿vale? Que Mercator, digamos, esta proyección en realidad se está distorsionando bastante el tamaño distorsionando bastante el tamaño de algunas zonas, especialmente las que están más al norte, más al sur. De hecho, por ejemplo, en la proyección Mercator, Groenlandia parece enorme y se suele decir que en realidad lo que ocurre es que Trump vio el mapa del mundo en Mercator y pensó que Groenlandia era así de grande. Pero en realidad en otras proyecciones vemos, vamos a decir, el tamaño, por ejemplo, de Groenlandia mejor, más aproximado a la realidad, ¿no? Pero bueno, en principio, en la mayoría de visualizaciones podemos trabajar con este tipo de proyección. Fijaos que tenemos la división del mapa. En este caso, por defecto, se divide por country, digamos, por país, es decir, tenemos España, Portugal, Francia, pero podemos elegir la subdivisión de provincias, estados. Esto, bueno, pues puede ser interesante en un momento dado, no cuando no representamos todo el mundo, sino cuando lo que queremos representar en un momento dado es un país concreto, pues le decimos, no, la subdivisión que sea por provincias y estados, ¿vale? Tenemos opción de que nos haga zoom automático o que no lo haga, restringir el área, el color de las regiones de fondo, ¿vale? Si yo quiero darle un color más claro, por ejemplo, pues bueno, hay un color más claro. La opacidad, el borde, el ancho del borde de cada una de las regiones, el color del borde de cada una de las regiones. Como veis, digamos, configurar muchas cosas. Y aquí una cosa interesante. Dice país con forma visible. En principio, digamos, se está mostrando todo, ¿vale? Pero nosotros aquí podríamos elegir en un momento dado un país concreto. Tenemos que darle a Enter, ¿vale? Una vez seleccionado. Y fijaos que lo que está pasando es que ahora solo nos está mostrando los bordes y las provincias de un país concreto. Esto sí, los terremotos que tuviéramos fueran únicamente los de Argentina, pues podría ser interesante precisamente hacer esto. En este caso tenemos los de todo el mundo, ¿vale? Si lo eliminamos, ¿vale? Y después pone country con los bordes visibles, pues bueno, si no estamos representando un único país, que ya entiende que es lo mismo, pues aquí ocurrió lo mismo. Por ejemplo, vamos a elegir USA. Y fijaos, pues lo que ocurre. Ahora me está mostrando todo, pero únicamente me coloca los bordes de las provincias de Estados Unidos. Si la división de mapas no fuera provincia, fuera país, pues esta opción no funciona. Esta opción en realidad solo funciona, parece ser, cuando tenemos provincias, ¿vale? En provincias estados, pues le indicamos que solo queremos los bordes, ¿vale? Y estas son las opciones geográficas en el caso de... ay, perdón, es que tenía cerrado esto. En el caso de estimado gráfica, ¿vale? Em, vale, en el caso de Tableau, segundo. Vale, en el caso de Tableau, ahora comparto aquí. En el caso de Tableau, pues bueno, podéis, a ver, lo consigo aquí. Bueno, pues tenemos aquí en mapa, pues eso, diferentes opciones de mapa. En este caso, los mapas de Tableau pues son diferentes y funcionan de forma diferente. Entonces, no tenemos la opción de proyección, hay otras opciones. Y las subdivisiones, en realidad, si os fijáis, tiene que ver con el nivel de zoom que se haga, ¿vale? Conforme vamos haciendo zoom, son otro tipo de mapas y entonces, pues bueno, permite, a ver, se ve, digamos, a nivel de, este caso, de autonomías, cuando hacemos zoom y cuando salimos, pues desaparecen un poco, ¿vale? Entonces, bueno, aquí jugaremos con eso. Como habría que hacer una captura de pantalla, pues lo que deberíamos sería hacer zoom a la zona concreta que quisiéramos capturar, ¿vale? Y como veis, pues bueno, aquí tenemos pues eso, los mapas, pues bueno, si se incluye, tenemos el satélite
Y después opciones de mapa, pues bueno, algunas cuestiones concretas, ¿no? Permitir panorámica, esto es más interactivo. A ver. Y opciones, capas de segundo plano. Bueno, pues fijaos, en decoloración, aquí podemos indicar las líneas concretas, si le queremos los límites de estado o provincia, si queremos ciudades, pues ese tipo de información, ¿vale? Pues se va marcando si queremos que aparezca o no aparezca, pero aparecerá o no aparecerá también cuando se haga zoom, ¿vale? Como veis, esto, las opciones son diferentes porque los tipos de visualización son diferentes. eh, pero bueno, aquí en el caso de Tableau lo tenéis concentrados en este menú, el menú de mapa, y en el caso de estimográfico lo tenéis concentrado en el lateral derecho. Dicen allá, ¿se hará grabación en pantalla también en el examen presencial? No, en el examen presencial no hay grabación de pantalla, pero porque lo que hay es personas, digamos, allí en la sala pues, controlando el examen, ¿vale? Entonces es una forma diferente. Es en el examen online donde, pues, como no hay personas controlando, pues tiene que haber, sobre todo porque lo que está completamente prohibido, hay muchas cosas prohibidas, pero cosas que están terminantemente prohibidas en los exámenes es la comunicación con otras personas. Por eso no vayas a cometer el error, qué sé yo, estando en el examen online, de que alguien más entre en la habitación y se vea, o de poneros, utilizar unos cascos mientras hacéis el examen. Es decir, nada que pueda aparecer porque eso ya automáticamente, el problema de que ocurra algo de eso es que automáticamente se suspende el examen y ahí sí que nosotros, los profesores, después no podemos intervenir, ¿vale? No tenemos poder de decisión sobre ese tipo de cuestiones. Entonces, que no se detecte ningún tipo de comunicación, no vayáis a tener abierta ninguna aplicación de mensajería que se os vaya a olvidar abierta, un Microsoft, un Teams o un WhatsApp de ordenador, ¿vale? Todo eso, digamos, tenerlo desconectado, ¿no? Y apagado y fuera de la... Y entonces los que hacéis online, pues sí es verdad que tenéis un software que os está monitorizando, no utilizáis herramientas de inteligencia artificial, no están permitidas. eh, y así, sobre todo, lo que está más prohibido es comunicación con otras personas y uso de herramientas de inteligencia artificial. Dice Eloy, por ejemplo, si tenemos que hacer una captura de un mapa, ampliamos la zona. Efectivamente, lo que hacéis en el caso de Tableau, lo mejor es que hagáis es decir, incluso puede pasar, es decir, si en Tableau hacéis la captura de pantalla y capturáis toda la aplicación y la adjuntáis, no hay problema, ¿vale? Eh, Eso sí, es decir, es importante que el nombre del título y tal, que pusierais el título, ¿no? Pero no tenéis por qué recortar exactamente ese gráfico. En el caso de Cimográfica, pues en realidad es más fácil en ese sentido porque hay directamente una exportación a PNG, ¿no? Pero en el caso de un mapa de Tableau, hacéis captura de pantalla directamente y entregáis eso, ¿vale? Vale, dice María del Carmen, entiendo que si no conseguimos afinar o conseguir cómo llega a una visualización óptima, como la propia herramienta de visualización, podemos, efectivamente, María del Carmen, si no llegáis a la solución ideal, podéis exportar, por ejemplo, pues, por ejemplo, el caso de Cimográfica a SVG, y es una herramienta tipo Figma, tipo Affinity Designer, pues intentar darle el retoque final, ¿vale? Esto a mí es importante en el proceso puede ocurrir muchas cosas. Pensad, por ejemplo, que de pronto estáis haciendo algo, lo exportáis a SVG, lo abrís desde la herramienta de diseño y al abrirlo desde la herramienta de diseño, por el motivo que sea, no se ve como se veía antes y os va a costar mucho. No, lo que el examen da tiempo de sobra de terminarlo, ¿vale? Pero el problema es que os encasquilléis en problemas técnicos, ¿vale? Es muy típico esto de, ¿y ahora por qué no me sale cómo hacer esto con esta herramienta? Porque mm, intentad evitar ese tipo de embudos, ¿no? De trabajo. Es decir, si os encontráis con algo que de pronto técnicamente no sale, olvidadlo y optad por otra solución, ¿vale? Porque es lo que, fijaos, en realidad este examen es un examen que, por mi experiencia, todo alumno que ha seguido la asignatura, ¿vale? Que ha seguido las clases, que se ha escuchado lo que se decía, que ha probado hacer las actividades, ha obtenido mejor o peor valoración, pero bueno, que ha trabajado la asignatura, no va a tener ningún problema en superar la asignatura. Por supuesto, va a haber quien saque un 10 y quien saque un 7, ¿vale? No, eso también uno puede tener más suerte ese día o más mala suerte, ¿vale? Pero uno no va a tener, digamos, problemas en superar la asignatura. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué alumnos suspenden el examen? Por supuesto, los que no siguen la asignatura, es muy típico que cometan determinados errores que son muy graves y que por tanto automáticamente invalida el examen, y aquellos que se ponen nerviosos en el propio examen, ¿vale?
Eso es algo que es normal, uno pues bueno, va acumulando nervios y de pronto llega el examen, se pone nervioso, empieza a dar vueltas en círculo con un problema y no lo resuelve y al final no le da tiempo a hacer el examen. Son los dos únicos casos, ¿vale? Por tanto, por eso es por lo que tenéis que ir con total tranquilidad, porque, vamos, habéis seguido los contenidos, habéis visto las clases, habéis realizado las actividades, bueno, pues no vais a tener, como digo, ningún problema. Por supuesto, después habrá quien obtenga mejor calificación o peor calificación. Errores graves os decía antes. Pues mirad, errores graves era no seguir principios que se han repetido constantemente en la asignatura, ¿vale? Y otro error que puede ser un error grave es el siguiente. Este es el error, seguramente el error más grave en una visualización. Por eso os decía, tratad con cuidado los datos, fijaos bien en los detalles. Si se os da un dataset y generáis una visualización donde esos datos originales se distorsionan, ya sea por un mal tratamiento, porque al importarlo se ha hecho mal, porque se ha hecho una mala transformación, por lo que sea, si lo que queda representado gráficamente no es fiel a los datos originales, eso sí es automáticamente un suspenso, porque la función básica de una visualización es representar los datos proporcionados. En el momento que lo que está expresando son otros datos, ya os digo, porque se haya cometido algún tipo de error en la importación o en la transformación, en ese momento ya la visualización ya puede diseñarse como se quiera, es decir, está representando datos que son erróneos y por tanto no cumple la función más básica. Pero como digo, también eso es muy complicado que suceda porque estamos hablando de dataset de un pequeño tamaño, donde no hay que hacer ningún tipo de limpieza. Eso solo podría pasar, pues eso, que de pronto, pues qué sé yo, que a lo mejor se importe de una herramienta tipo Excel y no reconozca determinado carácter separado de decimales y convierta lo que es 4,5 en 45, algo de eso, pero es muy raro, ¿vale? Por lo general, todos los que habéis seguido la asignatura, id con toda la tranquilidad del mundo, no vais a tener ningún problema en superar la asignatura. Por supuesto, sabéis que si tuvierais un mal día o pues lo que pasa, no sé, que de pronto uno se pone nervioso y no supera. Recordad, tenéis la convocatoria extraordinaria, el examen de extraordinaria sigue la misma lógica, es decir, el mismo procedimiento que este examen, va a ser un examen también 100% práctico. Bueno, si digamos muy mala suerte que tener, ¿no? Si uno ha seguido asignatura, no debe tener ningún problema. El que no ha seguido asignatura porque tiene mucho trabajo, porque, bueno, pues eso, como sabéis, es muy evidente para mí evaluando cuando un alumno pues no ha visionado las clases, pues porque se explica una serie de conceptos que se hace mucho hincapié en esos conceptos y después, si no se ven reflejados de ninguna forma en la visualización, pues bueno, al final el propio objetivo asignatura es como que se pierde, ¿vale? Dice Richard, el archivo fuente es un CSV, tendremos que convertir a... No, buena pregunta, Richard. Los ficheros van a ser CSV en todos los casos, ¿vale? No va a haber ningún fichero tipo Excel ni demás. Respecto a transformaciones de ese tipo, ninguna, ¿vale? Es decir, si fuera una visualización de tipo grafo, el fichero vendría directamente en un formato tipo grafo. De todas formas, os adelanto una cosa. Es decir, os he puesto un supuesto que en realidad es un imposible. Os he comentado antes, tener instalado Estimográfica y Tableau, porque son las herramientas que os van a permitir 100% seguro hacer todo tipo de visualizaciones. En Tableau no hemos visto cómo hacer visualizaciones de tipo grafo, entonces no va a haber, el ejercicio no va a ser un problema de visualización de tipo grafo, ¿vale? Porque sería algo que de forma muy específica tendréis que resolverlo con Estimográfica o con herramientas como Gephi especializadas, van a ser problemas, vamos a decir, más generales. Por tanto, no va a haber en ese sentido, pues eso, una visualización de tipo grafo puede ser más compleja, ¿vale? Como digo, los ficheros son CSV y como mucho, en algunos casos, no en todos, y digo en algunos casos porque puede pasar que es que haya una modalidad de examen donde una parte del problema sea la transformación de los datos y después el resto del problema sea más sencillo y otros donde no haya que transformar datos porque la parte visual sea más compleja. Todas las modalidades de examen intentan estar equilibradas. Entonces puede pasar que en alguna modalidad de examen el dataset como venga no tenga la estructura ideal y que a lo mejor tengáis que hacer una transformación sencilla, pues una conversión de columnas a filas o de filas a columnas, ¿vale? Venga, más preguntas, más dudas. Que piense yo, a ver si me he olvidado algo.
Allí, Natalia, lo que se os va a proporcionar, lo que se os va a proporcionar es un enlace, no, se os va a indicar que tenéis que acceder tanto en presencial como online al campus, a la asignatura, y en la sección de documentación de la asignatura os van a indicar que hay un fichero con un nombre concreto, un punto zip, fichero comprimido, y se os va a indicar qué fichero concreto tenéis que utilizar para resolver vuestro ejercicio. Se os va a dar la contraseña del fichero porque el fichero vendrá encriptado, ¿vale? Eso significa que al descomprimirlo, os pregunta la contraseña y bueno, pues tenéis que indicarla. Y la contraseña viene en el examen, ¿vale? Preguntaba antes María del Carmen. Cuando dices transformar datos, ¿te refieres a transponer únicamente? Sí, sí, únicamente ese tipo de transformación sencilla, transponer. No hay más, no hay que completar, ni limpiar, ni nada por el estilo, ¿vale? Más preguntas. Vale, de todas formas. No os preocupéis, tenéis los datasets que he utilizado yo en la sesión de clase, os tenéis subidos a la sección de documentación, podéis, por ejemplo, ir trabajando y probando con ellos y tal, a ver si dabais con otro tipo de visualizaciones, etcétera. Yo eso es un poco lo que os recomiendo, que juguéis un poco con los datasets que tenéis disponibles. Si os surge cualquier duda en cualquier momento, yo atenderé al foro, ¿vale? Tanto lógicamente esta semana como la próxima semana. Eh, y nada, si no tenéis más dudas, como hemos llegado un poco a la hora, nada, yo aprovecho sobre todo primero bueno, para desearos toda la suerte del mundo. Id con toda tranquilidad al examen, nos va a salir muy bien, ya veréis. Nada, aprovecho para comentaros que para mí ha sido todo un honor acompañaros en esta experiencia de aprendizaje. Ha sido un grupo pues, bueno, muy divertido, muy participativo, muy interesante. Las soluciones, los resultados de la evaluación continua están siendo muy buenos, estoy muy contento. Y nada, desearos la máxima suerte del mundo. Cualquier duda, sigo estando a vuestra disposición. Espero que si nos encontramos en un futuro más allá de esta asignatura, pues nos saludemos y nada, también desearos toda la suerte profesional para poder trabajar y desarrollaros en este área que, bueno, es una de las áreas más bonitas de trabajo que he conocido. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer. Cualquier duda, como digo, sigo atento al foro para resolverla lo antes posible. Un fuerte abrazo.